Hoy tengo la suerte de contar con Álvaro Alegría, licenciado en Derecho que ha reconvertido su trayectoria hacia el mundo del Big Data y el Internet of Things, desarrollándolo en una empresa que todos conocemos como es Telefónica. En este episodio hablaremos de innovación, del mundo digital y, por supuesto, de cómo el no-code puede ayudarnos a crear. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias, Alex. Encantado de que me tengas aquí en el podcast. No, es un placer y he alucinado un poquito cuando estaba haciendo un poquito de background en tu trayectoria, ¿no? Y veo que empiezas estudiando Derecho. La primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Por qué te metes a estudiar Derecho? A ver, pues la realidad es que encima es un poco antes, porque empecé ingeniería industrial, rápidamente Ostras. lo dejé y me cambié al derecho. O sea, la razón es muy sencilla, yo creo que lo mismo que le pasa a mucha gente. No tenía muy claro realmente a qué me quería dedicar. Sabía que me gustaba mucho el mundo de los negocios y al final Ujú, derecho y económicas, que es lo que estudié, a mí me daba la sensación de que me podía abrir muchas puertas o que no me cerraba otras ujú. puertas. Y bueno, no hay otra razón más seria que esa. Qué interesante, qué interesante. Y me gustaría profundizar un poquito en ese cambio de carrera desde ingeniería hacia otras carreras. ¿Por qué? Porque he visto a mucha gente en ingeniería que se ha metido en primero, por la inercia les ha llevado a segundo, tercero, y llegan a tercero o cuarto y dicen, esto no es para mí. Entonces, ¿por qué diste ese cambio tan rápido? Pues básicamente no me gustaba absolutamente nada lo que estaba viendo en clase. O sea, yo necesito que a mí las cosas me entretengan y me aporten o mi cerebro desconecta inmediatamente y básicamente es lo que me pasó. Y yo me recuerdo eh, preguntándole a mis compañeros, oye, ¿a ti te interesa algo de lo que hacemos? Entonces, la mayoría me respondía, bueno, pues a mí, yo qué sé, pues el álgebra y las matemáticas me gustan, la física y la química no. Y alguno me contestaba al revés, no, pues a mí la física y la química sí, pero la matemática menos. Y yo decía, bueno, es Ujú, que a mí no me gusta absolutamente nada. Entonces, de pronto me vi sentado en una mesa diseñando motores para lavadoras. ujú. Bueno, es una simplificación muy grande de lo que hace un ingeniero industrial, pero bueno, Sí. que no pensé en mí yo del futuro y vi que ese no era el camino. Interesante, interesante. ¿Y cómo se pasa de ahí hacia llegar a ser Global Head of Big of Data y IoT? Creo que lo acabo de decir bien. Pues el camino ha sido bastante, o sea, yo creo que no ha sido una decisión que haya tomado yo, sino que ha sido ir aprovechando pues oportunidades que iban surgiendo y parte de haber sido yo un poco avispado y otra parte suerte. Al Ujú, final, por hacértelo muy rápido, yo cuando cambié a Derecho, acabé Derecho en los 5 años que me tocaba, empecé a trabajar en el mundo del Derecho, no ujú, por decisión, sino bueno, porque en su día me hicieron una oferta y empecé, muy bien, estuve 2 años trabajando en Price. Justo al acabar mis 2 primeros años me contrató un headhunter para cambiarme a otra empresa que era Parques Reunidos, que es un grupo ujú, internacional que es español, pero que es el tercero a nivel mundial en temas de parques de atracciones, zoológicos, acuarios y tal. Y ahí estuve haciendo temas de derecho, pero también un poco de desarrollo de negocio. Al final es lo que a ujú, mí me da más vidilla. Justo en esa época lo que pasa es que coincidió que la crisis había pegado muy, 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 muy fuerte en la empresa de mi familia, que es una empresa que fundó mi abuelo hace 50 años, que heredó mi padre y que la había hecho escalar, que había funcionado como un tiro y que de pronto, pues con toda la crisis inmobiliaria, financiera del 2007 y 2008, pues empezó a tener un declive bastante importante. ujú. Hasta el punto de que yo llegó un momento que decidí, hablé con mi padre, le dije, oye, voy a dejar lo que estoy haciendo, me voy contigo y voy a intentar ayudarte a poner esto en marcha. Entonces, básicamente lo que me dediqué durante 2 años y pico fue a la transformación digital de una empresa Ujú. eh, sin haber tenido formación previa sobre ello. O sea, yo aprendí a Haciendo. golpes, pero vamos, fue una experiencia bestial. Entonces, a lo largo de esa transformación, que fue bastante profunda y en el que vi muchos temas, pues al final, cuando ya estaba todo un poco más o menos montado, instalado, lo que empecé a ver eh, es que medir era importantísimo. O sea, nosotros ya cuando estaba todo que rodaba, empezábamos a tener muchas acciones, muchas iniciativas y era, vale, pero ¿y ahora cómo sé cuál de estas funciona? Bueno, pues hay que medir. Oye, ¿qué es eso de medir? Bueno, pues es que tienes que empezar a mirar datos y aprender a interpretarlos.
Entonces, justo en ese momento en el que yo estaba viendo que eso era lo que necesitaba, pero yo no conocía el Big Data, yo no sabía cómo se llamaban Claro. las cosas, simplemente sabía que había que en los datos había valor y que había que encontrar la manera de sacarlos. Y justo coincidió que mi mujer, que por aquella época todavía no era mi mujer, había seguido un camino parecido al mío, porque ella estudió arquitectura, pasó por urbanismo, Smart Cities y acabó en Big Data. Pues ella me empezó a hablar del tema. Oye, no, pues mira, es que me Ujú. voy a meter en esto porque los datos son súper importantes para el tema de las ciudades, bla, bla, bla. Hice una formación, le fue de maravilla, le gustó muchísimo, me empezó a contar todo y a mí la verdad es que me pareció que era un match perfecto entre lo que yo empezaba a ver que era necesario en las empresas y lo que ella me contaba que estaba aprendiendo y decidí hacer la misma formación y rápidamente, vamos, básicamente antes de acabarla, me contrataron en una startup que se llamaba Synergic Partners, Ujú. que está fundada por Carme Artigas y Jaume Autry. Carme Artigas es quien hoy es secretaria de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Entonces, esa startup la adquirió Telefónica y, pues con el traspaso y la integración a Telefónica, pues al final mi rol fue variando hasta que ahora estoy pues, en temas de Internet de las Cosas e inteligencia artificial. Qué interesante. Ahí creo que has dicho algo interesante, ¿no? Que yo no sabía que estaba haciendo eso, pero yo iba haciendo, ¿no? Entonces, ¿crees que el descubrir que tenía un nombre, en este caso pues Big Data o Internet of Things o como lo queramos llamar, te ha ayudado a poder profundizar más en la rama? Sí, no, completamente, pero me ha pasado con eso y con muchas otras cosas, o sea, con los temas con el concepto de independencia financiera, incluso con el concepto de no code. O sea, al Ujú, final, pues son ideas que vas descubriendo eh, o que vas formando en tu cabeza a base de conocimiento que vas encontrando, cosas que te cuenta la gente, pero claro, hasta que no sabes que eso tiene una etiqueta concreta, pues es más complicado que tú seas proactivo buscando información sobre el tema, porque claro, ujú. buscar información sobre algo sin nombre, pues es difícil, pero claro, en cuanto ya le pones un nombre concreto, pues tirar del hilo es mucho más fácil y claro, te descubre un mundo que para ti estaba oculto tras un concepto que nadie te había descubierto hasta ese momento. 100%. Entras en la madriguera y empiezas Completamente. a buscar a tope. Qué bueno. ¿Y crees que tu background, el haber hecho derecho, te ha ayudado en tu trayectoria profesional? ¿O crees que hubiera sido mejor estudiar otra cosa con la perspectiva de los años ahora? ¿Para qué? O sea, me hubiera ayudado para qué. O sea, yo no cambiaría nada de cómo he hecho la carrera. O sea, probablemente podría haber hecho cosas mejor, hubiera llegado más rápido a algunos otros sitios o estaría mejor posicionado en algunas cosas. Pero la verdad es que yo no me arrepiento en absoluto de nada. Sobre todo porque ya te digo que muchas de las cosas que he ido haciendo ni siquiera han sido decisiones conscientes o hiperbuscadas, sino que ha sido más, oye, pues un poco de oportunismo, de ir aprovechando lo que se me ponía delante en ese momento. Ahora, yo tengo muy claro que al final mi perfil es muy amplio gracias a haber hecho muchas cosas. Quiero decir, yo hace prácticamente 10 años que ya no ejerzo como abogado, pero yo en mi día a día todavía sigo utilizando herramientas, incluso conocimientos que vienen de esa época, que no he aprendido después. Y yo creo que está bien porque al final te estructura la mente de una manera muy, muy positiva porque te permite eh, aprender cosas muy distintas. O sea, yo soy capaz de aprender conceptos muy machacones de, oye, pues son cientos y cientos de hojas de teoría y conceptos abstractos, o luego cosas, oye, muy, muy, muy concretas de, yo qué sé, oye, cómo funciona una feature de una herramienta determinada. Ujú. Entonces, no sabría decirte, yo no me arrepiento de nada de cómo ha sido el camino que he llevado, la verdad. Claro, y tener un background y una experiencia tan diversa, ¿crees que te ayuda ahora en tu día a día a enfrentarte a retos nuevos? No, eso 100%. O sea, yo al final, cuando la gente te pide un poco que te definas, oye, cuáles son tus principales características, al final la primera que me sale a mí siempre es adaptabilidad. O sea, yo al final he estado en cosas que no tienen, o sea, que son muy distintas, no solo desde el punto de vista del conocimiento que necesitas para poder ejercerlas, sino incluso del ambiente. Oye, pues al final una Big Four no tiene absolutamente nada que ver con una empresa familiar.
Ujú. una empresa del mundo del entretenimiento, del ocio, como Parques Reunidos, pues no tiene nada que ver el sector en el que está con Telefónica. Entonces, al final, esos cambios, incluso esas distintas culturas de empresa, te acaban obligando a adaptarte para poder encajar y sobre todo para poder aportar valor en ese tipo de compañías. Entonces, al final, todo eso ha ido formándome hasta lo que soy hoy y yo no sé, yo siempre digo que yo no sé dónde voy a estar dentro de 5 años, pero lo que sí que tengo claro es que será en un sitio donde sea capaz de adaptarme y aportar valor. Y eso sé que voy a ser capaz de hacerlo porque ya me he demostrado a mí mismo que no importa ni la profundidad del cambio ni el nivel de importancia que tenga ese cambio. Encontraré la manera de saber hacerlo. Sí, eso es muy interesante porque el mundo de los cambios bueno, es un melón, ¿no? Que profundizar, pero ¿crees que hay algo que te haya ayudado a dar esos pasos o esos cambios, ¿no? Que ahora parecen como lógicos con el paso del tiempo, ¿no? Pero quizá en tu perspectiva, cuando los estabas tomando, tuvieras muchas más dudas o más incertidumbre en esos pasos, ¿no? Entonces, ¿qué te ha ayudado? Pues yo creo que al final, o sea, la experiencia obviamente te va ayudando y sobre todo yo creo que es un tema de gestión de la incertidumbre. O sea, al final adaptarte al cambio o sobre todo, incluso un paso atrás, enfrentarte al cambio, o sea, ponerte tú en esa posición en la que decides pasar de un tema a otro, de una compañía a otra, eh, tiene mucho que ver con asumir de manera natural que hay cosas que no vas a dominar hasta que pase cierto tiempo. O sea, tú cuando cambias de compañía, a lo mejor pasas de la compañía en la que estás muy reconocido, en la que todo el mundo sabe perfectamente cuál es tu rol, incluso tú mismo entiendes muy bien cuál es tu rol y qué se espera de ti, a pasar a otra compañía en la que pues no conoces a mucha gente, no conoces los procesos, la gente no te conoce a ti, entonces hay una fase de discovery donde no estás igual de a gusto que estás en donde estabas. Y asumirlo de manera natural y saber que no vas a tener todas las respuestas a todas las preguntas durante un tiempo o incluso nunca, porque hay fases de discovery que no acaban nunca, porque a lo mejor estás precisamente en un proyecto, en una empresa que está ella misma en transformación, pues es fundamental. O sea, ya al final una de las frases que digo, que es así como muy de autoayuda, pero que yo la digo sinceramente, es que para mí la zona de confort es estar fuera de la zona de confort. O sea, yo ya he asumido que no tengo por qué controlarlo todo para que las cosas vayan bien. Porque lo que sé Ujú. es, oye, que tengo herramientas para poder adaptarme a distintas condiciones y a distintos entornos. Entonces, oye, pues las iré utilizando a medida que las vaya necesitando. Qué bueno, qué bueno. Y me gustaría profundizar un poquito en tu día a día de ahora, ¿no? Porque siempre es algo que me ha fascinado, que yo creo que nos queda un pelín lejos a la gente o que no nos lo cuentan cuando estamos haciendo las carreras o cuando estamos empezando en el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo es el día a día de una persona que tiene, pues, bueno, tú tienes bastante responsabilidad y me imagino que bastante gente con la que tratar. Entonces, ¿cómo es un día en la vida de Álvaro? Eh, bueno, pues un día en la vida laboral empieza temprano, porque yo soy bastante madrugador. Normalmente entre 6:30 y 7 de la mañana estoy en pie. Y depende del día, pues normalmente empiezo haciendo deporte. Me visto y Ujú. salgo a correr para empezar con energía y quitarme toda la tensión que pueda quedar que no haya desaparecido durante el sueño. Pero luego una jornada mía en el día a día son bastante poco típicas. Es un poco esto Ujú. mismo que te decía, ¿vale? Yo al final tengo un rol que es bastante transversal, yo estoy dentro del área de producto, pero yo no soy responsable de ningún producto, sino que básicamente yo doy apoyo al resto de las líneas de negocio en todo aquello que es necesario para que un producto que diseñemos internamente acabe siendo algo comercializable, ¿vale? Ujú. Entonces, yo soy como el single point of contact de toda la organización para lo que tiene que ver con el producto. Entonces, yo hablo prácticamente con todos los departamentos todos los días, obviamente con el resto de mis compañeros en producto, pero hablo con legal, hablo con control de gestión, con finanzas, con operaciones, con tecnología, con comercial, ¿vale? Porque yo básicamente tengo la responsabilidad de crear muchas de las cosas que se necesitan para que los productos, ya te digo, salgan un poco del cascarón y acaben pasando el resto de fases por las que tienen que pasar en una organización tan grande como es Telefónica, para que al final el comercial pueda coger ese producto y presentárselo como una solución a los clientes.
Entonces, pues hay días en los que estoy más en un rol mucho más interno de, oye, pues sentarme con equipos de producto para ver modelos de negocio, estrategias, posicionamiento, ese tipo de cosas. Otros días son, oye, pues sentarme con el equipo legal para explicarle cómo funcionan los productos, ver cuáles son los Ujú, riesgos que ellos levantan, cómo gestionar esos riesgos. Otras veces es un tema muy, muy interno de procesos, de, oye, ¿cómo hacemos el hands-on o el delivery de este proyecto interno para que luego implantación y operaciones sea capaz de prestar el servicio que nosotros hemos diseñado a un cliente en cualquier parte del mundo? ujú. Es muy variado y al final va en la misma línea de lo que te decía, o sea, pues yo me adapto. Pues hay días en los que tienes que poner la mente en modo producto y otros días en los que eres un hombre orquesta en el que estás, en el que soy casi una atención al cliente interno en el que aquí la gente pregunta y yo respondo. Qué bueno, qué interesante. La verdad es que es curioso, ¿no? Como veo ese cierto patrón en la hora de la adaptabilidad, ¿no? Que yo pensaba que era como tener claras las cosas cuanto más asciendes y creo que es lo contrario, tener menos claras las cosas, pero ser más capaz de intentar aclararte. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, o sea, aquí al final hay, yo creo que las carreras cuando tú, y además voy a hablar un poco de uno de los posts que publicaste hace unos días, o sea, al final las carreras, tal y como están definidas, al final hay como dos grandes categorías de perfiles. Están los especialistas y los generalistas. ¿Vale? Yo claramente soy un generalista. O sea, yo sé de muchas cosas, pero obviamente no soy el mayor experto en ninguna. Y en cambio tengo compañeros pues, que son lo opuesto. Es decir, oye, ellos tienen su ámbito de actividad, son buenísimos técnicos y lo que hacen todo el día es desarrollar y seguir aprendiendo, pero en la materia que manejan. Pues Ujú. data scientists, gente que diseña dispositivos, gente experta en redes y conectividad, que hacen cosas que a mí, vamos, o sea, no es que me queden lejos, es que yo creo que me quedan lejísimos. Ujú. En cambio, yo probablemente puedo tener conversaciones que ellos no pueden tener, pues porque le falta el conocimiento básico o con determinada profundidad para ver otros temas. Entonces, al final yo creo que también el rol que he ido asumiendo en la compañía o las responsabilidades que me han ido dando tiene mucho que ver con eso, con, oye, pues a Álvaro no se le puede pedir que mañana sustituya a un data scientist senior, pero Ujú. se puede ir sentar con un analista de cualquier lugar del mundo a contarles a qué nos dedicamos porque maneja la foto completa. Claro. Claro, y me parece súper interesante. Y creo que dentro de esa foto completa de ti hay otra pata que es la newsletter. Mucho fi y poco re. Sí. ¿Por qué dedicas tiempo a escribir esa newsletter? Hay preguntas que está muy bien que me las hagas porque así me las contesto a mí mismo. Mm, Me gusta compartir, sinceramente, me ha gustado siempre y honestamente creo que se me da bien escribir. Entonces, al final, pues para mí es la manera más sencilla de compartir. O sea, al final la newsletter es una puerta hacia las cosas que a mí me interesan, en la que, oye, pues yo comparto esos temas y esa manera de profundizar que tengo yo con quien tenga unas inquietudes similares a las mías. O sea, al final la idea, de nuevo, no surgió de un proceso profundo de, oye, no, quiero crear una marca personal o quiero que me siga más gente y cómo lo hago. No, de repente vi que las newsletters empezaban a coger fuerza, me leí algunas, dije, oye, yo creo que esto más o menos lo sé hacer y que puedo hablar de temas que a lo mejor interesan a alguien más que a mí. Pero al final mm, yo me considero alguien muy normal, o sea, te vuelvo a decir lo mismo, hablo de temas muy generales. Creo que habrá temas a los que haya gente que me siga que no les interesen, pero los otros muchos sí, o que me usen como. Hay mucha gente que usa mi newsletter a modo discovery. De, oye, mira, ujú. a mí cada semana hablas de un tema distinto y hay algunos días pues, que me abres los ojos a conceptos que yo no conocía. Pues un poco como hemos empezado el podcast. Oye, hay gente que de Ujú, repente descubre pues eso, la independencia financiera o el no-code o temas porque me los ha leído primero a mí. ujú. Qué bueno. ¿Y de dónde viene el nombre? Pues el nombre es espantoso, vamos a ser sinceros, y la verdad es que llevo tiempo dándole vueltas a ver cómo hago un rebranding, pero no me da la vida. El nombre viene del concepto FIRE, que
que es como en inglés se denomina la independencia financiera, porque FIRE son las siglas de Financial Independence Retire Early. Ujú, Entonces yo lo que hice fue romper ese concepto como en dos, en la parte de Financial Independence y en la de Retire Early. Entonces yo digo mucho fee porque a mí me gustaría, o sea, el concepto de independencia financiera me gusta mucho. ujú. Eh, yo preferiría que, no, que el sustento futuro de mi familia no dependa de alguien en un despacho, con lo cual esa parte de la independencia y la libertad para mí es muy potente, pero en cambio la parte de retirarme pronto, el RE, me da igual. O sea, a mí me gusta demasiado hacer cosas y de hecho tengo tantas ideas que probablemente me moriré mucho antes de poder haber intentado ejecutar el 10% de ellas. Entonces, al final de esta idea tan larga surge el mucho FIC, mucho Financial Independence y poco Retire Early. Pero ahora te digo que con un poco de suerte eso cambiará pronto y buscaremos algo que sea más marketingiano. Qué bueno, qué bueno. Y otro tema que me gustaría tratar contigo es Twitter. Creo que es una conversación interesante, ¿no? Porque ahora estás siendo bastante activo. No sé si antes lo eras, pero desde luego ahora sí que lo eres. ¿Qué te aporta? Joder, para mí Twitter es sobre todo una puerta al mundo, pero primero más para mirar, o sea, para descubrir el mundo y luego también para presentarme al mundo. O sea, al final es muy bidireccional. Yo, no sé, debo llevar en Twitter 10 11 años, algo así. Y justo cuando empecé la newsletter, que fue sobre agosto del 2020, yo creo que tenía 300 seguidores, una cosa así. O sea, que al final son, pues, el Family and Friends, Colegas. básicamente, exactamente. Y entonces yo era mucho de, pues como mucha gente, mucho de consumir contenido, pero prácticamente nada de aportar, porque, pues no sé, pues o por pereza o por tener en ese momento la sensación de que tampoco tienes nada interesante que añadir a las conversaciones, o probablemente pues porque estaba en las conversaciones equivocadas, ¿vale? Ujú. Porque al final la experiencia que tú tienes en Twitter depende al 99% de cómo tengas configurado tu timeline. Es decir, oye, de qué contenido tú mismo te predispones a consumir. Entonces, al final ha sido un poco retroalimentación entre Twitter y la newsletter de, oye, pues yo la newsletter obviamente la compartí en Twitter para que la gente viera qué es lo que yo empezaba a compartir, con lo cual empecé a crecer. Y al final eso se va haciendo una bola en la que acabas por interactuar con gente bestial, porque a mí Twitter de verdad que es que me parece alucinante que sea gratuito, porque ahora lo que me permite es tener conversaciones con gente que está, vamos, no sé, 7 o 10 escalones por encima del mío y tener la oportunidad de poder tener discusiones o debates con gente de ese nivel, a mí me parece bestial. Entonces ahora soy mucho más activo por eso, porque me parece que participar en Twitter es algo que te permite extraer un valor que yo no sabría encontrar en ninguna otra herramienta del mundo, la verdad. Que bueno, estoy totalmente de acuerdo y de hecho, bueno, nosotros nos hemos conocido por Twitter y estamos aquí un Totalmente. martes a las 8:30 grabando este podcast, ¿no? Pero sí que creo que hay mucha parte de cierto en lo que acabas de decir, de que depende mucho de cómo te lo configures, porque si empiezas a seguir a la gente, no voy a decir correcta, pero sí gente que sea de intereses similares, ¿no? Algunas voces discordantes también para darte otros puntos de vista, pero te creas una especie de esfera de gente interesante que te aporta. Y eso creo que puede aportar mucho, ¿no? Y de hecho, mi siguiente pregunta va un poquito por ahí, ¿no? Esa gente que está empezando en el mundo startup, en el mundo de los proyectos, en el mundo en general tecnológico, ¿les dirías que deberían hacer un esfuerzo por estar en Twitter? Joder, vamos, seguro. O sea, al final es seguro, ¿no? Si la siguiente pregunta es cuánto, o sea, qué porcentaje de tu día a día tienes que, ahí ya es más complicado, Ahí ya porque al no final vamos a hablar de horas. el tiempo es finito y te tienes que dedicar también a construir tu producto. Pero, vamos, o sea, yo soy un 100% defensor de toda esta nueva corriente de la que tú y yo también hemos hablado bastante, que yo he escrito en la newsletter del Building Public. Y, y es que creo, de nuevo, que el valor que puedes extraer de algo como Twitter, bueno, aquí hablo Twitter, pero hay otras comunidades como Discord, otros lugares, es fundamental.
O sea, al final, eh, yo diría a toda esta gente un poco que empieza y que a lo mejor tiene todavía interiorizada esa cultura un poco ya rancia de no, es que las ideas las tengo que mantener para mí mismo porque el de enfrente me las va a copiar, eh, y entonces no puedo hablarle a nadie de mi proyecto, salvo que me firme 7 ideas, ya no tiene ningún sentido. O sea, al final yo creo que ya cualquiera que esté un poco metido en el mundo startup entiende perfectamente por qué toda la gente que sabe de esto dice que las ideas no valen nada, que lo importante es la ejecución, porque es así. O sea, el concepto nadie te lo compra, lo que te compra es que eres tú capaz de acabar desarrollando en base a ese concepto. Y ahí es donde de verdad aportas valor, en la ejecución. Ujú. Entonces, esa ejecución puedes intentar hacerla tú solo, creer que tienes las respuestas a todas las preguntas, creer que tú sabes perfectamente quién es tu consumidor final y qué es exactamente lo que necesita, y entonces intentar construir esa solución para ese cliente imaginario, o puedes romper todas esas barreras mentales y empezar a enseñar lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer al mundo. Entonces, yo creo que ya empezamos a tener muchos casos de éxito, y además lo bueno es que empezamos a tenerlos incluso en español para toda esa Ujú. gente que no domina el inglés, en el que la gente abiertamente comparte lo que está haciendo y recibe el feedback inmediato de mucha gente. Oye, pues puede ser gente que sea también de startups o de producto que te diga, mira, eso yo ya lo intenté y por ahí no es el camino. O, oye, mira, prueba esta alternativa y mira a ver qué tal te funciona. Y esa alternativa puede ser alternativas de herramientas. Oye, mira, es que está desarrollando con este lenguaje y, y tiene límites. Oye, pues prueba este lenguaje. O, mira, es que estoy diseñando así la página web. Pues te puede llegar un Dani Saltarén, como hace unos días con Jancito Fleta, y que te diga, oye, mira, que es que lo que has puesto de pulsa aquí, en vez de arriba a la derecha, ponlo aquí abajo. Ujú. Y entonces es un feedback que te está dando alguien que es premio de diseño en tu país. O alguien que te diga, no, mira, es que yo te compraría tu producto, pero el plan de precios no me lo hagas mensual. Prefiero pagarte una vez al año y me olvido. O puedes preguntar eso, oye, ¿cuál es el rango de precios que estaréis dispuestos a pagar? ¿Preferís que sea un PDF si estoy haciendo un infoproducto o preferís un curso online? O no sé. Entonces, es que todo ese feedback que te pueden dar es que dejas de construir, o sea, para mí el cambio de paradigma es que dejas de construir para los clientes para empezar a construir con los clientes. Y es que no se me ocurre nada que pueda ser mejor, porque es decir, es que quien te va a comprar tu producto te está diciendo cómo quiere que sea ese producto. O sea, te Ujú. está eliminando una cantidad de riesgos e incertidumbres que es tremenda. Porque antes lo que le pasaba a mucha gente es que tú te tirabas 1 mes, 3 meses, 6 meses, 2 años desarrollando, y cuando abrías las puertas, cuando retirabas las cortinas para presentar tu producto al mercado, no lo quería nadie Ya. y habías desperdiciado una cantidad de tiempo, dinero y recursos tremenda. Y ahora hay mucha gente, oye, que por el camino, que no todo sale, ¿eh? Oye, que hay mucha gente que sigue fracasando, pero oye, no es lo mismo fracasar después de 1 mes de esfuerzo y habiéndote gastado 300 euros, que fracasar después de 2 años después de haberte gastado 6.000. Sí, y 6.000 y mucho más. Yo tengo Claro, visto, y es como la misión de No Code Hackers, el intentar ayudar a la gente de que no se gasten 40.000 euros en un WordPress para hacer un directorio de restaurantes. justo. Entonces, tu pregunta que venía por Twitter, eh, oye, si tienes capacidad de personal porque tienes contactos y hacer esto mismo de manera directa offline, pues bien. Pero claro, quien no tiene esos contactos, Twitter es el lugar donde presentarte al mundo a día de hoy en el ámbito tecnológico. Y es que además está todo el mundo. Quiero decir, hay gente de producto, hay gente de startups y también están los inversores. Es decir, oye, que si tú buscas financiación, también es un lugar en el que conocer inversores y que inversores te conozcan. Es que es Ujú. como, vamos, para mí a día de hoy es la red social ideal para hablar de negocios y tecnología. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a seguir un poquito con Twitter, ¿no? Porque hay mucha gente de esta economía de creador que utiliza Twitter como red principal, ¿no? Nosotros mismos, gente como Elena Madrigal o Haciendel, que creo que hablábamos antes en esa parte del building public, ¿no? Entonces, ¿crees que tal como se está haciendo ahora de invertir en startups o invertir en proyectos, llegaremos a un punto en el que los inversores inviertan en creadores? Yo estoy convencido. Estoy convencido, lo que no sé es cuándo llegará, porque al final sí que es verdad que hay cosas que todavía
se tienen que ajustar. O sea, al final, yo creo que una de las características comunes entre todos los creadores que existen a día de hoy es que valoran mucho la libertad. O sea, al final, controlar el mensaje, incluso controlar la frecuencia con la que publicas, no sé. O sea, creo que hay todavía cosas que no estaríamos dispuestos, y me incluyo en el tema, a aceptar si alguien quisiera invertir en nosotros. Ujú, Al final ya empieza a haber inversiones en gente que crea contenidos y la más natural o la más habitual y la menos intrusiva pues es el tema de los patrocinios. O sea, al ujú, final hay empresas que están dispuestas a pagar dinero porque su marca aparezca mencionada dentro de los contenidos que crean pues, múltiples creadores. Entonces ahí lo bueno es, oye, como los creadores abarcan el abanico completo, básicamente, de todos los tipos de conocimientos que hay en el mundo, pues todas las marcas son capaces de encontrar a alguien a quien vincularse y además estos creadores empiezan a tener ya unas audiencias eh, pues con un nivel lo suficientemente importante como para que las marcas lo vean, ¿vale? Pues que antes escribías un blog, no sé qué, había como poquitos sitios donde encontraras gente con audiencias de miles de personas. Ahora ujú. las hay, pero vamos, yo te digo, por ejemplo, eh, pocos inversores conoceré yo que no estuvieran dispuestos a invertir en un negocio como el de nudista inversor. O sea, alguien que es una sola persona que ha conseguido montar un proyecto con unos ingresos recurrentes por encima de los 10.000 euros y que en básicamente año y medio ha conseguido 300.000 de ingresos. Ujú. Pues si esos ejemplos se empiezan a multiplicar, pues los inversores empezarán a mirar en esta dirección, porque al final oye, es una nueva línea de negocio, es un nuevo mundo en el que invertir. Yo qué sé, aquí hablamos de Twitter, pero yo me cambio, un MrBeast. ¿Alguien no invertiría en un MrBeast o en un Ibai? Ujú. Por irnos a un ejemplo español, si va y mañana de repente dice, oye, mira, es que yo voy a empezar a lanzar proyectos, necesito 6 millones para poner en marcha las ideas que yo tengo. ¿Tú crees que no va a ser capaz de levantarlos? Vamos, yo creo que no tarda ni una mañana. Ujú, Y al final, pues es un poco lo que ha hecho Piqué con él. Ha hecho, oye, ujú. ahora han montado un combo que para mí me parece brutal, porque al final son dos mundos que no tienen nada que ver, que ahora que se han unido, parece, vamos, que tenían que haber estado siempre unidos, pero que es un poco lo que funciona. Es decir, oye, ha venido alguien con visión y pasta a sentarse con alguien con visión y audiencia. Y están montando cosas a una velocidad que no se había visto nunca. O sea, yo el otro día, eh, va un poco con la newsletter que he escrito yo hoy, o sea, yo no he visto jamás a ningún equipo en ningún ámbito que lances tu equipo y en una semana el Twitter de ese equipo tenga más de 200.000 seguidores. Es una pasada. Entonces, estoy convencido de que cuando esto, porque claro, lo que pasa es que esto ahora mismo son casos únicos, pero cuando esto empiece a reproducirse, no tengo ninguna duda de que los inversores van a poner dinero, porque lo acaban poniendo, o sea, los inversores buscan rentabilidad y ahora mismo la rentabilidad es complicada, hay que competir mucho por ella. Entonces, si se abre una nueva oportunidad, no la van a dejar pasar. Qué interesante, qué interesante. Pues vamos a ir encaminando ya la conversación hacia el no-code, ¿no? Es un Venga. movimiento del que has escrito una newsletter en la que hemos aparecido por ahí y que me hizo muy feliz, no solo por la parte del patrocinio, sino por todo el texto que iba detrás, porque creo que tenemos una visión muy parecida de lo que es el no-code, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que es interesante? Pues vuelvo a lo mismo, porque al final me parece que abre unas puertas que hasta ahora estaban cerradas para muchas personas. ¿Vale? O sea, al final para mí, eh, o sea, a mí me gusta leer mucho antes de hablar sobre los temas. Entonces, hay como mucha polémica alrededor del Node-Code sobre que al final lo que parece es eh, que está dirigido a acabar con los desarrolladores. Diciendo, oye, que no, lo que queremos es no tener que depender de estas personas, que además ahora mismo están súper demandadas y es carísimo, entonces lo que necesitamos es algo que nos libere de este yugo. Y para mí no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, para mí lo que tiene que ver es con que hasta hace nada desarrollar proyectos digitales estaba vetado a nadie que no tuviera conocimientos de programación. Entonces, eso al final estrechaba
las posibilidades muchísimo. Es decir, si tú eras alguien que no tenías esa formación, o renunciabas antes de empezar o tenías que encontrar un socio tecnológico que implementara tus ideas. Y eso también era complicado, porque oye, el macheo al final entre dos personas pues no siempre va bien. Entonces, el no-code lo que hace es que multiplica por 10.000 la cantidad de gente que a día de hoy puede empezar un negocio digital. Porque es decir, oye, es que tú ya no necesitas el conocimiento de programación o determinado nivel de conocimiento. Ahora puedes empezar o probar, empezar a construir, empezar a hacer tus primeros proyectos, tus MVPs, tú mismo. Entonces, eso lo que hace es que pasamos de tener a 100 personas creando a tener 50.000. Porque de repente, abogados como yo, arquitectos, yo qué sé, biólogos, nutricionistas, incluso gente sin formación universitaria, que de repente, con un poco de interés y echándole unas horas a aprender una herramienta, porque además son unas horas, o sea, no son ni siquiera unos días o unas semanas, muchas veces son unas horas. Echando unas horas, de repente descubres que tienes una herramienta con la que puedes construir cosas que antes de ayer no podías construir. Entonces pasamos a tener una comunidad mundial de constructores que claro, que multiplican, soy como muy exagerado, pero es que de verdad lo veo así, o sea, multiplican por ratios enormes las cosas que se crean. Ujú. 100%, 100%. Y creo que ahí hay como dos vertientes, ¿no? Está la vía de utilizar herramientas como puede ser Software o Glide, que son rápidas y que te permiten tener algo tangible en muy poco tiempo, ¿no? Y luego hay otras herramientas como pueden ser Webflow o Babel, y había, justo esta semana, salía con Ray Martirado, con Pablo Heredia, estamos en una conversación de, oye, Webflow no es fácil. Puede ser fácil si eres un desarrollador web que tiene 10 años de experiencia y que se quiere adaptar a esta herramienta y tienes un montón de conceptos asentados, pero coger Webflow desde cero no es fácil, ¿no? Entonces, mi reflexión va un poquito por ese camino, ¿no? De que sí, va a ayudar a muchísima gente a empezar y a crear sus proyectos, pero creo que también hay otra virtud interesante que es acercar el mundo de la programación, aunque sea de manera visual, a mucha gente que quizá le he perdido interés, ¿no? En cuanto a mi caso, yo me hice un bootcamp de HTML y CSS, salí de él, de Free Code Camp, tampoco nos pensemos que era un bootcamp de estos potentes, salí de él y no sabía hacer nada. Con Webflow en un día estás creando algo, por lo menos. Entonces, ¿crees que el no-code abrirá puerta a que más gente se interese por la programación? Yo creo que sí, este debate de esto hablamos hace unos días en Twitter. Estoy convencido, o sea, la realidad, y David Bonilla también escribía sobre esto hace unas semanas en su bonilista, que es decir, el no-code tampoco está ahora mismo en un nivel en el que reemplaza completamente la programación. O sea, al final cada vez es más potente, cada vez es más complejo, cada vez es más amplio y es verdad que cubre mayor parte del espectro, pero no lo cubre todo. Entonces yo, por ejemplo, mi caso, eh, yo me estoy empezando a interesar por otras herramientas dentro del mundo no code porque las que ya sé utilizar a veces se me quedan cosas para cosas que quiero construir. Entonces, al final esa limitación es la que a mí me va haciendo subir un escalón adicional. Para mí la entrada en el no code, de nuevo, cuando ni siquiera conocía el concepto, pues fue WordPress. Es decir, oye, que es que tú puedes tener una página web básicamente haciendo 4 clics y eso es no code. Luego resulta que pasó el tiempo y hablando un día con Juan Luis Hortelano, me habló de CART. Y para mí, yo soy un enamorado de CART, entonces de repente resulta que todavía con menos clics eres capaz de lanzar una web que encima es súper visual, atractiva y no sé qué. Dentro de CAR empecé a jugar con la posibilidad de embeber código y conectar herramientas. Eso de nuevo es otra. O sea, voy como descubriendo pantallas en un videojuego en el que voy pasando Ujú. fases y entonces en la siguiente el monstruo es cada vez más difícil y necesitas pues más conocimiento y echarle más horas. Entonces yo creo que llegará un momento en el que al final quien quiera construir algo realmente complejo
no lo podrá hacer única y exclusivamente con herramientas no code. Entonces ahí no le quedará más remedio que si quiere de verdad seguir avanzando, pues tendrá que dar el salto al código. Pero que de nuevo, ese salto a día de hoy no es que necesitas hacerte una carrera de 5 años para aprender programación. Es que después del no code y antes que el code, si quieres, está el low code. Es decir, oye, que es que a lo mejor después necesitas aprender frases muy sencillas. Que lo que necesitas a lo mejor lo que tú quieres es hacer consultas a una base de datos y lo que tienes que hacer es SQL Ujú, o incluso no SQL. Entonces, yo estoy convencido que esto va a ser una manera natural y un camino mucho menos, con mucha menos fricción para que gente que a día de hoy el código le queda lejísimos y que incluso le puede parecer algo eh, de lo que no es capaz, verse de pronto un día buscando por Google cómo programar algo sencillito. Yo estoy convencido, o sea, no veo ninguna manera, ni creo de verdad, no he leído ningún argumento en el que el no code sea algo perjudicial para el code. ujú. 100%. Y creo que has dicho una frase muy importante, que es la de que la gente se crea capaz, ¿no? Y es que muchas veces lo que creo que consigue el no-code con la mayor eficacia es quitarte esa creencia limitante de que tú no vales para crear. Porque yo, como no soy técnico, no puedo construir. Y creo que el no-code rompe esa barrera. Y creo que eso va en línea de lo que hablábamos antes, de que habrá más gente que pueda crear, que yo creo que es la pregunta interesante, ¿no? ¿Quién se va a acercar al movimiento no-code? Cualquiera. Si es que, ya te digo, si es que al final el no-code no son más que herramientas. O sea, aquí la tecnología no es el fin. No se trata de aprender no-code. Al final el no-code básicamente es un movimiento, lo que hace es tener una visión aperturista de la parte técnica de la tecnología para, para atraer a este mundo a gente que es completamente ajena. Ya te digo, porque hasta ahora estaba reservado a gente con determinados conocimientos eh, muy técnicos que se adquirían en determinadas carreras. Entonces, eh, cualquiera puede montar cosas. Es decir, es que vuelvo a lo mismo. Es que me da cosa poner ejemplos porque a veces si pongo ejemplos de estos da la sensación como que estoy diciendo que esa gente tiene menos capacidades, pero da igual, que es que tú puedes ser un nutricionista, un fisioterapeuta, un frutero y montarte de pronto tu web en la que te pueden hacer pedidos a través de WhatsApp O lo que o lo sea. que se te ocurra. Es decir, que eso, que da la sensación de que no es un proyecto tecnológico súper avanzado y como que qué tontería, no es ni una tontería en absoluto. Quiero decir, hay mucha gente que durante la pandemia ha sobrevivido porque ha pasado su negocio En el mundo a digital. WhatsApp, al mundo Ujú. digital. Que es que nosotros, los que estamos más habituados a esto, pensamos que la tecnología es montar meta y que no es solo eso. Que hay mucha gente que para ellos el pasar la transformación digital es pues que tú puedas que no que puedas comprar una cosa online, que no tengas que ir a por un libro en la librería, sino que puedas encargarlo con un mensaje. Ujú. Entonces, hay mucha gente 100%. que piensa que para conseguir eso pues, necesita a su sobrino informático que le monte una web y que es complicadísimo, pero porque nunca se han puesto y porque no conocen que ahora hay todas estas herramientas. Hace poco hablaba en el grupo de Telegram que tengo con gente de la newsletter, hablaba del tema y uno de ellos me preguntaba, ¿pero tú crees que merece la pena aprender no code si todavía no tengo muy claro qué proyecto es el que quiero desarrollar? Yo le dije que, vamos, que sin ninguna duda, porque precisamente empezar a conocer las herramientas muchas veces era el trigger que, que, que- que desataba la creatividad. Es decir, una vez que tú sabes lo que se puede hacer, empiezas a tener ideas. A Ujú. mí, a mí me ha pasado, yo, pues por algunos de los proyectos que he hecho, empecé a aprender mucho sobre Jotform, sobre la web de los formularios, y al final de repente descubrí que con un formulario la cantidad de cosas que podías acabar desarrollando era inmensa. Y pasé de algo tan sencillo como un formulario de recibir un email para popular una base de datos a de pronto un día acabar construyendo a mi amigo Álvaro, a One Page Knowledge, eh, una app para el móvil que lo que le permitía era
mandarse notas de voz a su yo futuro. Ujú. Entonces, Pues nada. que es un caso de uso muy específico de una persona muy concreta, pero que al final cuando él me dijo cuál era su necesidad, yo supe cómo cubrirla porque entendía cómo funcionaba esa herramienta. Ujú. Si yo no hubiera conocido que con esos formularios se podía hacer eso, probablemente me dice, no, necesito una app que haga esto. No se me hubiera ocurrido o no habría sabido hacerlo. Entonces, una vez que tú aprendes a manejar las herramientas, es cuando te sientes mucho más preparado para lanzarte a probar cosas. 100% alineado con ese pensamiento, ¿no? El descubrir herramientas nuevas te abre puertas nuevas y te quita limitaciones, ¿no? Si sabes hacer Zapier, piensas que las automatizaciones son lineales y sencillas y se te ocurrirán casos para automatizaciones lineales y sencillas. Descubres Integromat y de repente tienes ahí flujos complejos, llamadas a APIs, puedes hacer movidas muy locas, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, ¿qué pasa con las grandes corporaciones? ¿Ves a una gran corporación trabajando en Webflow o en Airtable o en Notion? Que lo utilizan internamente no tengo dudas. Y hay algún ejemplo que se va conociendo de que lo usan para procesos internos. Lo que creo que todavía es una barrera que no se ha terminado de romper es que lo usen para procesos externos. ¿Vale? Y aquí yo creo que lo que tiene que ver también es, yo creo que tiene mucho peso todavía temas de seguridad, compliance y ese tipo de cosas. Es decir, que haya departamentos que internamente utilicen un Notion o que se desarrollen cosas con Slack o que haga alguna automatización con Zapier o Integromat, estoy convencido, porque al final volvemos a lo mismo. O sea, hay un montón de gente en equipos técnicos que está mucho más acostumbrada pues, a utilizar Trellos, Slacks, todas estas muchas herramientas de gestión y con esto pues pueden automatizar muchos de los pasos que hacen ahora. Pero yo creo que ahí el salto pasará a, oye, que es que tu equipo de marketing mmm, ya no necesita contratarse a la agencia A o B para construirse la web porque necesitan cosas que se muevan y menús específicos y quieren que sea responsive y además incluso que se adapte a la nacionalidad del visitante. Bueno, pues porque empieza a haber herramientas con las que somos capaces internamente de hacer eso. Ya te digo, aquí es verdad que hay muchas cosas, y esto lo hablaba hace poco con Dani sobre el tema de Desky. Joder, pues yo estoy convencido de que hay muchísimas organizaciones a las que una herramienta como esa para gestionar puestos, más ahora cuando además todavía empezamos con el trabajo híbrido, pues es fundamental. Pero claro, vete a alguien de seguridad global a decirle, no, es que voy a empezar a trabajar, la gente va a empezar a trabajar internamente con una herramienta que está desarrollada con no code y tal, pues te voy a decir, pues mira, esa herramienta tiene que cumplir todo el tema de la protección de datos, pero no la normativa, sino cómo la tengo implementada yo. Tiene que ser compatible con mi firewall. Tiene además que ser absolutamente robusta frente a ataques de DDoS. No sé. Entonces, Ujú. todo el cumplimiento de todas esas políticas yo creo que es lo que hace que todavía estemos un poco lejos de que de verdad las grandes corporaciones se lancen a apoyarse en el low code para temas, ya te digo, en la que se relacionen con el exterior. Que Ujú. internamente lo usan, ya te digo yo que sin ninguna duda. Qué bueno, pues sí, sí, comparto la visión. Evidentemente la compliance es complicada. También es cierto que estoy viendo movimientos, pues, especialmente en Webflow, ¿no? Que va de cara a crear un producto para ellos. Airtable lo mismo, Notion me imagino que acabará llegando a ese punto porque se dan cuenta que el cliente importante, cuando ya tienen este tamaño, como son empresas que son gigantes, tienen que ir a Enterprise. Sí, es que al final el salto está ahí, que decir, y la adopción se acelera mucho más si en vez de tener que ir ganando, digo desde el punto de vista de los creadores de las herramientas, si en vez de tener Ujú. que ir ganando usuarios de uno a uno, ganas una organización que de repente tiene 125.000 trabajadores en el mundo, pues claro, el salto si consigues un cliente de esos es exponencial. Ujú. 100%. Muy bien, pues nada, señor, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Me gustaría que le contaras a la gente que nos está escuchando y que se ha quedado hasta aquí dónde te pueden encontrar, pero ha sido un auténtico placer.
No, pues al revés, joder, muchísimas gracias a ti. Esta es mi, además que sepas que es mi bautizo con los podcasts. Es el primer que hago, así que Vale, encantado de que haya sido contigo. He estado súper a gusto. Y además ya sabes que tú y yo conversamos muy bien. Y nada, pues alguien quiere seguir sabiendo algo más de mí, pues lo que hemos hablado, básicamente en Twitter. Mi usuario es Álvaro Alegría y una M de Madrid, todo junto al final. Y si no, en la newsletter que es mucho fi y poco re, que está en Substack, por si la quieren buscar. Un placer. un placer, señor. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. A ti. Hasta luego, Alex.